Buenos días, mi querido Teodoro, un gusto saludarte este miércoles de media semana en Cuernavaca. La reforma al Poder Judicial va. Cuando hablamos de que en México se requieren reformas constitucionales o estructurales que ayuden a la viabilidad, a la gobernabilidad, a la estabilidad económica y al desarrollo de México, sin duda debemos de pensar en reformas que le generen paz social, desarrollo económico, oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida a cada ciudadana y ciudadano del país. Lo ocurrido el pasado 2 de junio en México, decíamos hace algunas semanas, es la realidad de la necesidad del pueblo de México. Cuando dijimos que vivíamos en un país de 3,000 pesos, asumimos que hoy la gente prefiere protección social, dádiva, y asumir que las cosas marchan mejor en virtud de que su propia realidad así lo presuma, sin que esto de manera general lo presuponga o lo afirme. En fin, esa fue la decisión del pueblo de México. Y es que no se necesita ser un erudito en materia de encuestas o de estadística electoral o de marketing político para entender que las preguntas que se hicieron el pasado fin de semana en la encuesta que ordenó el presidente de la República, la virtual presidenta electa de México y su partido, fueron a todas luces encaminadas a que quien votara respondiera a lo que ellos estaban esperando. ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? ¿Cómo deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es simplemente justificar la decisión que hoy ha tomado Claudia Sheinbaum, el aún presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e incluso la totalidad de las legisladoras y legisladores federales que se reunieron con Claudia Sheinbaum el día de ayer en la Ciudad de México. Dicha reunión nos deja claro qué relación tendrá la presidenta de México con sus legisladores y sobre todo con los hombres y mujeres de poder para el próximo sexenio. La reforma judicial servirá para dejar claro que las decisiones que se tomen desde el centro del poder en México, es decir, desde la presidencia de la República, son irrefutables, son irreductibles y poco negociables. De a poco le respetan al presidente su visión de centralismo, pero dicta en sí mismo el rumbo, me parece, que tomará la nación respecto de la sumisión absoluta de los poderes de la Unión al poder absoluto del poder presidencial en México. Y en este sentido, mi querido Teodoro, no podemos hacer mucho porque la reforma judicial se dará sí o sí, y habrá que esperar cuáles serán las reglas de operación, por ejemplo, para que en palabras del presidente de la República, la parte irreductible de la reforma a la que ha convocado la presidenta de México a un análisis exhaustivo, a un análisis amplio de sectores, organizaciones, asociaciones de magistrados, jueces, colegios de abogados, estudiantes de derecho, en fin, y en la que ha pretendido con esta encuesta, decíamos, involucrar a la sociedad civil. La parte irreductible, decía, será la elección de ministros, jueces y magistrados. Esta acción, por demás populista, pone en riesgo la gobernanza, la autonomía de los poderes, la estabilidad en las decisiones judiciales, no solo del Estado mexicano, sino la gobernabilidad y la estabilidad social de los estados en el interior de la República. El riesgo, hay que decirlo, desde ahora se correrá en cuanto a las decisiones de jueces, magistrados, ministros, es decir, la impartición de justicia pudiera dejar de ser, como lo dicta la Constitución, imparcial, expedita, pronta, pero sobre todo apegada a estricto derecho constitucional. Habrá que estar en los próximos meses muy pendientes de los alcances, sobre todo al inicio de la legislatura federal que se instaurará el próximo mes de septiembre. Entremos un poco en materia al pretender reformar el artículo 95 de la Constitución mexicana para que en adelante los jueces sean elegidos por voto directo y secreto por un periodo de 12 años y no de 15 como están actualmente. Habrá que pugnar porque fueran electos solo por 6 años. ¿Y por qué lo decimos así entonces? Porque desde esta posibilidad de análisis, insisto, no le dejaríamos la posibilidad a quien sea electo por tantos años más que de trabajar dando resultados de justicia a la población. Y en ese caso, yéndonos un poco más al análisis del porqué de la reforma, habría que pugnar también para que estos jueces, magistrados, se sometieran en todo caso, y dadas las circunstancias en las que se está planteando dicha reforma, posiblemente también estuvieran sujetas o sujetos a la revocación de mandato. Por otro lado, habría también que analizar de manera minuciosa el tema de las suspensiones, al prohibir otorgar suspensiones contra decisiones de la autoridad, con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, porque me parece que mucho se ha estudiado en el país a lo largo de la historia judicial de México, la importancia del otorgamiento de las suspensiones en materia de amparo, porque precisamente busca, como se encuentra actualmente, proteger a la ciudadanía y a los ciudadanos de actos de autoridad que no estén dictados en estricto apego al derecho constitucional. Ya si las reformas a lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal y con ello pretenden abatir temas de corrupción y de abuso de poder e incluso temas que estén supeditados a la voluntad o jerarquía de jueces, magistrados o ministros, es otra cosa. Si esta reforma, sobre todo en lo administrativo, pretende transparentar las decisiones y la vigilancia a los actos de jueces, magistrados y ministros, entonces habrá que esperar en el tiempo y en el desarrollo del propio trabajo, en términos de la reforma, podremos observar si sí o no
y ser testigos de si funcionó o no en ese particular. La reforma que definitivamente no tiene posibilidad de ser echada para atrás, porque la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en el Congreso Federal, y casi podemos asegurarlo en el Senado de la República, serán una realidad que cambiará la historia de la impartición de justicia en México para siempre. Y solo para no dejar de comentar lo ocurrido en días pasados, la DEA, esta agencia norteamericana de lucha contra las drogas en Estados Unidos, ha dejado claro al parecer en un memorándum que la reforma judicial abriría la posibilidad de que los cárteles de las drogas en México, es decir, 13 cárteles de las drogas en México, más o menos, estarían prestos a proponer desde el poder absoluto de sus finanzas, de su alcance en política, a sus abogadas y a sus abogados para que arriben a los sistemas o a los poderes judiciales en las entidades de la República, donde tienen intereses políticos, económicos e incluso sociales, lo que significaría un riesgo total para la viabilidad, la tranquilidad social, pero sobre todo para la impartición de justicia en México, lo que traería consecuencias desastrosas para la sociedad y su cotidiano vivir en el país. Y para terminar con este análisis, mi querido Teodoro, habría que no dejar de lado el impacto de entes como la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes estudian el impacto del Estado de Derecho, algunas barras de abogados, incluso organismos internacionales en materia de derecho constitucional, quienes afirman que dicha reforma trastocará la independencia judicial y constituyen una amenaza directa a la democracia en México. Porque si hablamos un poco de cómo está conformado el presidencialismo en México, la parte fundamental de esta forma de gobierno es precisamente la división de poderes y cómo estuvimos desde hace algunos meses, el Estado de Derecho está en riesgo. Si los poderes de la Unión no son totalmente autónomos en sus decisiones, en su operación, en el desarrollo de su trabajo, pero sobre todo no son totalmente autónomos en su administración, en su integración y en sus decisiones, por el bien de México, de su democracia y sobre todo de su gobernabilidad. Ese es mi comentario. Muchas gracias.